Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo... Yo me asumo como mexicana y hace 20 años que dejé de pedir perdón por no serlo. Decidí serlo en 1994, que es el año en el que llegué a vivir a México. Es el país que amo por encima de cualquier otro lugar en la tierra y en el que me siento en mi casa. Entonces, con todo y esta Z, soy mexicana y siento esta problemática de una manera muy íntima y tan dolorosa como todos ustedes, seguro. Cuando empezó lo de la guerra contra el narcotráfico y empezó a aumentar la violencia, como decía Jordi, y de repente nos vimos envueltos en un país en el que no comprendíamos y no sabíamos muy bien cómo reaccionar, ni qué teníamos que hacer, ni qué teníamos que decirnos los unos a los otros. Yo creo que tardamos unos años en darnos cuenta de lo que se nos avecinaba y lo que estaba a punto de pasar. No podíamos comprender que un país como México de repente pudiera ser un lugar triste. Esto yo creo que nos ha costado mucho asumirlo y es un proceso diario y realmente mucho más doloroso de lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado si nos lo hubiera contado gente de otras comunidades que han vivido procesos así. Yo creo que es algo muy difícil de entender. Lo que estamos viviendo es muy difícil de entender para nosotros mismos, es muy difícil de entender que torturen a nuestros amigos, que los asesinen, que los secuestren, que desaparezcan familiares, que, como dice Ale, aumente la sensación de miedo en el país. Es algo que nos está costando mucho asumir y yo, después de haber montado junto con todos ellos y otra gente que no está aquí, nuestra aparente rendición, la única conclusión a la que he llegado es la frase que me tatuaría si me quedara espacio en el pecho izquierdo, que llevo en México. Pero de Blas de Otero, de Nos queda la palabra. Yo sí creo que nos queda la palabra. Y yo, el otro día un amigo mío me dijo una frase que es: nací feliz, eso seguro ayuda. Yo nací feliz, eso seguro ayuda. Y soy de talante optimista. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por México y creo que hay muchas cosas que debemos hacer por México. Creo que ya no... Yo, después de pasar todo el tiempo en el portal, que ahora les cuento cómo fue cambiando y cómo fue cambiando nuestra relación con él, la conclusión a la que llego es que no hay nadie que esté cómodo en un país así. O sea, podemos encontrar muchos culpables y hay mucha gente responsable de lo que está pasando, pero no hay nadie feliz por la situación del país. O sea, no hay nadie que se sienta en su México de toda la vida. Esto se ha acabado para nosotros, se ha acabado para el presidente Calderón, se ha acabado para las fuerzas del orden, se ha acabado para los sicarios, se ha acabado para las víctimas, se ha acabado para todos. Y nuestra función en el portal no es buscar responsables, que yo a nivel personal me pondría a dar nombres y me levantaría ahora mismo a insultar a varios, pero en el portal decidimos que esto no iba a ser así y la entrada del portal dice: queremos construir paz y diálogo, por eso estamos aquí. Nosotros hemos invitado a escribir a todo el mundo que quiera estar. Yo estuve el domingo en la prisión de Mallorca presentando el portal y había un preso mexicano detenido por tráfico y le dije: mira, te voy a dar un abrazo, y así empezamos la reconciliación nacional aquí tú y yo. Y nos dimos un abrazo y yo pensé que esto debería pasar. O sea, nosotros en realidad necesitamos escuchar a la gente que está causando esto en México y necesitamos de dejar, según yo, de ir acorralándonos y sentirnos seguros en espacios cada vez más reducidos y más pequeños, porque se nos han acabado los espacios abiertos y la libertad que sentíamos. Esto se ha acabado y nosotros recibimos muchísimos testimonios de gente que dice esto que decía Ale, de que ya no llevan a sus hijos a las fiestas, incluso hay gente que no se atreve a llevar a sus hijos al colegio, pero también hay mucha gente que ha dejado de jóvenes que han dejado de ir a la playa, de salir a caminar por Chihuahua, de coger la bici, salir por... Todo esto se ha terminado. Se ha terminado en muchos más sitios de los que parece desde fuera de México. Y se ha terminado de una manera que tardaremos años, muchos años, en reconstruir. Yo creo que el país que todos extrañamos y que nos duele no volverá, ¿no? O sea, tenemos que asumir que... Yo creo a nivel personal, y es como el esqueleto del blog, es que lo que tenemos es una chinga que no sé cómo nos vamos a sacar de encima, porque tenemos muchísimo trabajo. Tenemos que parar esto que está sucediendo, tenemos que informar
informar fuera de México, y esto yo creo que es muy importante, de lo que en verdad está sucediendo, y luego tendremos que recuperar el país y reconstruirlo, y esto va a ser mucho trabajo, y lo vamos a tener que hacer entre todos, porque está demostrado que las fuerzas del orden en México no nos están ayudando y que el Estado es excesivamente débil como para hacerse cargo de los problemas reales que estamos viviendo. Dicho esto, como decía Ale, el 27 de agosto del año pasado, como recordarán, se encontraron 72 migrantes asesinados en Tamaulipas gracias a la ayuda de un migrante ecuatoriano que se hizo el muerto y logró escapar y fue a buscar a un policía muy hábil, muy ecuatoriano. En lugar de ir a buscar a la policía, fue a buscar a un periodista, y con el periodista fue a la policía, y llegaron a encontrar los 72 cuerpos. En ese momento yo escribí una carta, que era una carta muy corta, que se puede leer aquí, que se llama Únete a nuestro llamado, diciendo que en realidad éramos muchos que estábamos indignados y muy cansados con lo que estaba pasando, y que deberíamos empezar a volver a crear el círculo rojo del que hablaban Jordi y aumentarlo. Yo no creo que... Bueno, ahora voy a eso. Entonces hice esta carta, la mandé a varios amigos y algunos empezaron a escribir. La primera persona que me escribió fue Yuri Herrera, y la primera persona que firmó es alguien que trabaja en esta casa, que es Juan Insúa, a nivel personal. Esta fue la primera firma que yo recibí, porque yo pedí a gente que firmara esta carta para decir que no estábamos de acuerdo con lo que estábamos viviendo y que creíamos que teníamos que solucionar las cosas de otra manera, y que por supuesto teníamos a nuestro favor el arte y la cultura y la educación, que es algo a lo que los 40 millones de mexicanos de los que habla Jordi no tienen acceso. Entonces nosotros sí lo tenemos una responsabilidad con México. Hemos vivido en un país que nos ha facilitado muchas cosas, somos los privilegiados de México, o no estaríamos en Barcelona. Aunque vengamos de situaciones distintas, somos los privilegiados de México, comparado con la señora que venía a limpiar a mi casa, con la hija de esta señora que renta a sus hijos en Santa Marta para que los lleven a Bellas Artes a pedir dinero, con las comunidades migrantes que están absolutamente acorraladas por el narco. Somos los privilegiados de México, y yo creo que es el momento de devolverle a México lo que nos ha dado, que es mucho más que esta especie de alegría contagiosa que tenemos siempre. Yo creo que hay muchos pobres en México que han sido dejados de lado y humillados durante muchísimos años, y finalmente muchos de ellos han buscado una solución que no les ofrecíamos nosotros como ciudadanos pensantes y con acceso a la cultura, y que no les ofrecía el gobierno, y que no les ofrecía ninguna estructura social que los ayudara a buscar trabajo, a tener acceso a la salud pública, a la educación, a la mínima seguridad, derecho a vivir. Yo creo que millones de personas han crecido sin ese derecho en México, y ahora es nuestra obligación cuidarlas. Esto incluye a la gran mayoría de los sicarios, porque la gran mayoría de los sicarios no es gente que quiera, según yo, después de 9 meses de leer testimonios constantes, mi experiencia, y después de verla, de acercarme mucho a gente que he tenido la oportunidad de acercarme gracias al portal, y que yo creo que representan la voz de muchas personas que no tienen voz pública en México, es que la gran mayoría de gente que está, lo que está es lo que se llama en España buscándose la vida, ¿no? Es a ver cómo la libra cada quien, y quedan muy pocas opciones. Esto no exonera a nadie, pero sí hace muy necesaria nuestra necesidad de escuchar y de hablar. Y para eso creamos el portal. Cuando aparecieron los muertos en Tamaulipas, que fue la primera de las grandes fosas que aparecieron en Tamaulipas, hace un mes apareció otra, que llevan 200 muertos contados. Hablamos con Alma Guillermo Prieto, y Alma hizo un portal que se llama 72 Migrantes, que se puede ver aquí, porque finalmente los hemos colgado todos aquí, en el que tratamos de localizar quién eran las 72 personas que habían muerto, porque como dice Ale, va a sonar una música que no sé parar, no va a sonar. Como dice Ale, no son números, sino son 72 personas que salieron de su casa con la confianza absoluta de que el mundo podía ser un lugar mejor. Por lo tanto, son 72 personas que merecen un respeto increíble de nuestra parte, y muy acorralados por una situación de pobreza